para comenzar, primero tenemos que empezar por la historia. Es necesario que ustedes comprendan de dónde surgió el ciclo digital y cuál fue el punto de quiebre durante toda esta historia para poder llegar a esta metodología y poder crear algo que realmente resonara en la mente y en las finanzas de un empresario tradicional utilizando Internet. ¿Listo? Entonces, en esta clase, muy rápidamente te voy a contar cuál fue el paso a paso y qué fue aquello que creó como tal, cuáles fueron esos acontecimientos que crearon el ciclo digital. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nació ese ciclo digital? Va muy ligado a mi historia como emprendedor. ¿Listo? Por allá en el 2014, a mis 18 años, salí de lo que en Colombia llamamos el bachillerato. Terminé el proceso de formación básica en Colombia y empecé a pensar qué era lo que me iba a empezar a dedicar. Para mis papás era fundamental que yo entrara a una universidad. Entonces decidí ingresar a una universidad a estudiar hotelería y turismo. Después de 5 semestres, yo ya había empezado a buscar algunas otras opciones que me permitieran ayudar con mis ingresos a la hora de que yo estaba estudiando. Necesitaba empezar a costear cosas como fotocopias, como libros, como excursiones y demás, y para eso necesitaba poder empezar a generar un ingreso adicional. Y ahí fue cuando me picó ese bicho emprendedor. Empecé a buscar algunas oportunidades y en el año 2016 al año 2018 conocí aquella plataforma que se conoce coloquialmente como Meli. Meli es el acrónimo de Mercado Libre. A lo largo de estos 2 años comprendí cómo funcionaba esta plataforma y encontré la posibilidad de poder generar ingresos adicionales revendiendo productos de pequeños y medianos empresarios mediante esta plataforma. Básicamente el negocio consistía en lo siguiente: yo conocía a un proveedor. Ese proveedor confiaba en mí y me daba esos productos para que yo los pudiera vender mediante esta plataforma. Cuando yo empecé a generar ventas mediante Mercado Libre, cogía ese dinero, iba a donde el vendedor, el proveedor, y despachaba ese producto y yo generaba una utilidad. La diferencia entre lo que el vendedor o el proveedor me lo vendía a mí y lo que yo lo vendía al cliente final era lo que yo utilizaba como ganancias. De esta forma pude empezar a conocer y a tener ese primer contacto con aquellos pequeños y medianos empresarios que eran aquellos distribuidores que traían productos desde China y que los ponían en un local dentro del comercio en Bogotá. Entonces, conociendo cómo era la forma de trabajar de ellos, pues simplemente incrusté los productos de estos proveedores en Internet y empecé a generar un negocio que me permitió generar algunos ingresos a la hora de estar estudiando de un joven en la universidad. Esto me llevó a tener grandes resultados vendiendo productos mediante este modelo de negocio que actualmente se conoce como dropshipping. Esto es un término más incrustado al mundo de Internet, pero es básicamente eso: poder ser un intermediario entre la venta de un producto y un cliente final y ganar una comisión por esa venta. Ya luego de haber pasado estos 2 años vendiendo productos de esta forma, conocí un producto que a mí personalmente me encantó, que fueron las gafas. Las gafas tenían una particularidad que hicieron que mi visión se fuera directamente hacia ese producto. Primero, tenía una gran variedad. Segundo, existía detrás de las gafas personas que les gustaba mucho coleccionar gafas de sol. Eso me permitía que las personas me compraran una, dos, tres, cuatro o hasta cinco tipos de gafas totalmente distintas. Y adicional a eso había un modelo de negocio que era el de las gafas formuladas. Y de esta forma también aprendí a vender servicios. Gracias a este producto aprendí aquello que iba a cambiar mi vida a lo largo de los últimos 6 años, que es hacer anuncios en Internet. Cuando trabajé en las plataformas de Mercado Libre, conocí un proveedor que me vendía gafas. Gafas fueron uno de los productos que yo vendí en Mercado Libre. Cuando yo empecé a venderlo por mi propia cuenta, necesitaba aprender a promocionarlo fuera de la plataforma de Mercado Libre. Y ahí fue que yo conocí los anuncios en Internet y el mundo en general de las redes sociales. Adicional a eso, pude comprender cómo funcionaba Internet para poder vender tanto un servicio como un producto tangible. El negocio funcionaba básicamente de la misma forma. Yo primero vendía y luego el proveedor me vendía a mí para yo despachar ese producto. Ya después de un par de años haciendo exactamente este mismo modelo, desarrollé la habilidad de implementar anuncios en Internet. Cuando aprendí a desarrollar esos anuncios en Internet y después de haber cometido algunos errores que me llevaron a una quiebra de ese negocio, fue que conocí los infoproductos. Básicamente los infoproductos es esto que ustedes están consumiendo. Es
vender información de forma organizada para que las personas que compren esa información puedan obtener un resultado tangible. En el caso de ustedes es que ustedes puedan empezar a vender en Internet, pero existen infoproductos de cualquier tipo. Existen personas que enseñan a arreglar lavadoras, existen personas que enseñan a pasar exámenes, hay personas que enseñan inglés, existen personas que enseñan de todo. Es básicamente poder empaquetar el conocimiento en un infoproducto y venderlo a aquella persona que está dispuesta a pagar por aprender eso. Gracias a esa habilidad que yo había generado, que yo había obtenido por implementar anuncios en Internet, uno de los infoproductores más grandes en Colombia decidió cogerme como su aprendiz y empezar a enseñarme de una forma mucho más profesional cómo vender en Internet. No es solamente crear anuncios, los anuncios son una pequeña parte de todo lo que incluye el negocio de la venta por Internet. Entonces, gracias a esta persona, yo pude profesionalizarme muchísimo más, pude conocer cómo es que realmente se vende en Internet, ¿sí? Cómo es que podemos transmitir información y cómo es que las personas confían para poder comprar un producto o un servicio o simplemente comprar información en Internet. Y gracias a eso fue que conocí un mundo mucho más grande de las ventas, no solamente de productos ni tampoco de servicios, sino la venta de información. Y ya luego en el año 2023, gracias a todo esto que ya había aprendido tanto en la venta de productos físicos, productos digitales, en servicios, fue que nació el primer modelo de Traffic. Traffic se convirtió en una especie de agencia que prestaba los servicios de creación de páginas, de administración de campañas en Internet, de acompañamiento, y ahí fue que empezamos a generar la primera parte de esta gran empresa que es Traffic. Pero todo hizo un gran cambio cuando llegamos al Hotmart Fire Festival en Brasil en el año 2024. En este año fue que pude viajar a Brasil a este evento en donde se reúnen las mentes más brillantes de la venta de infoproductos en el mundo y allí comparten todas las estrategias y allí es donde uno ve el panorama completo de lo que existe, de la industria que existe detrás de la información en Internet. Y gracias a haber participado en este programa, en este proyecto, fue que nos dimos cuenta que existía una oportunidad inmensa a la hora de poder enseñar todo aquello que nosotros habíamos desarrollado por nuestra propia cuenta, todas estas habilidades y el manejo de Internet para poder ayudar a muchas más personas. Y ahí fue que cuando yo llegué a Colombia empecé a pensar en esa metodología, en ese paso a paso práctico para que las personas pudieran llegar a tener resultados. Lo primero que yo pensaba al llegar nuevamente a Colombia fue, necesito crear una metodología que sea fácil de entender, que las personas la puedan comprender de una forma tan fácil que sea fácil también de explicar, que yo no me tenga que enredar a la hora de explicar lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que he aprendido a lo largo de 5 años. Necesito también que sea una metodología fácil de implementar, que los pequeños y medianos empresarios a la hora de comprender esa metodología la puedan entender fácil, la puedan explicar también de una forma fácil y la puedan implementar también de una forma sencilla. Y de esa forma fue que nació el ciclo digital. ¿Listo? El ciclo digital es la metodología que usamos nosotros para llevar a cabo nuestro programa de educación interno y también la forma en la que nosotros educamos a nuestros clientes, para que ellos entiendan todo lo que hay detrás de Internet y puedan llevarlo a cabo de una forma fácil, práctica y que también lo puedan recomendar mucho más fácil. ¿Cómo funciona esta metodología? Básicamente son tres pasos que conforman este ciclo. Es cómo montar un local en el mundo tradicional. ¿Qué es lo primero que un empresario tradicional hace si quiere montar una empresa? Primero, busca un producto, busca algo para poder vender y monta un local, ¿cierto? Si monta un restaurante, tiene que buscar un local que se adecue para poder tener un restaurante, que tenga una cocina, que tenga baños, que tenga un espacio para poder poner mesas. Pero si no es un local, si no es una óptica, necesita tener un espacio donde pueda poner esa óptica, necesita todos los implementos para poder crear una óptica, necesita las máquinas, necesita las gafas, necesita todo esto antes de abrir ese local, ¿cierto? El primer paso siempre va a ser abrir ese establecimiento para poder empezar a recibir clientes y ese es el segundo paso. Luego de crear ese local, necesitamos vender, necesitamos generar ventas de ese producto y de ese servicio. ¿Listo? Y ese es el segundo paso. Después de que montan el local, empiezan a traer personas para que puedan comprar sus productos. Y ya luego empiezan a optimizar sobre la marcha para generar mejores resultados. Eso es básicamente el paso a paso que tiene que seguir una persona para poder montar un local. Y el ciclo digital funciona exactamente lo mismo, pero en el mundo digital. El primer paso es crear una presencia digital, es decir, montar un local, para luego empezar a recibir clientes, empezar a llamar la atención de los clientes para que pueda empezar a generar ventas. Y eso es lo que nosotros llamamos en Internet como tráfico.
¿Listo? Y ya luego de que tienes una presencia digital y estás obteniendo personas que todos los días te están conociendo, empiezas a optimizar ese modelo de ventas para poder empezar a generar más ventas. Y esto es básicamente y a muy grandes rasgos lo que significa el ciclo digital. ¿Cómo funcionan esos tres pilares en conjunto? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase.